Bueno, ya estamos, Mike. Hace rato, dice. Bueno. Listo. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? Ya no quiero decir cómo estás. Siento que ya es como muy cliché, ¿Quieres ser güey. más creativo? Sí, güey. No, Aparte güey, siento pues... que te tiro la bolita, ¿sabes? Ajá, como que... Bueno, ¿cómo estás tú, güey? Sí. Yo estoy muy bien, güey, muy contento, güey. Muy emocionado porque creo que nunca hemos tocado este tema, ¿verdad? Lo hablamos, o sea, como a grandes rasgos en un capítulo con Marisa. Hace ya... Yo creo que ya casi 2 años de ese capítulo. Y que la gente los ha estado descubriendo sí. y como que pero sí. Fue otro enfoque, yo creo. O sea, no hablamos tanto de las raíces de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, básicamente, como ya habrán visto en el título, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la reencarnación. Sí. Las vidas pasadas, entre otras cosas. Acá, chicos, güey, que traigo unas cositas ahí de esa madre, güey. Locochonas. Muy interesante, güey. Y creo que es de estos temas que son tan grandes, tan populares y tanto que hasta nos da miedo tocar, ¿sabes? Y la verdad es que creo que siempre nos vamos a quedar cortos con un tema así. O sea, siempre es este tipo de capítulos que volvemos a tocar otra vez y otra vez y otra vez. Hay muchos ángulos, güey. Hay demasiados ángulos, demasiadas creencias, demasiados casos, ¿no? Sobre todo demasiados casos, que de hecho, bueno, hoy vamos a hablar de algunos de ellos, que son de los más populares, y también pues de dónde viene toda esta creencia de la reencarnación, ¿no? Sí. Y pues bueno, básicamente de eso va el capítulo del día de hoy, y pues gracias a todos los que están viendo nuevamente. Otro viernesito, esperemos que estén disfrutando, ya sea en su trabajo, ya sea en la noche, ahí ya después del trabajo, después de la escuela. Sí, porque esto está en estreno, güey, es verdad, y estamos ahorita comentándoles ahí, estamos en el chat. Pero no olviden que esto también queda publicado, güey. Sí. O sea, digo, lo pueden ver en la mañana. Sabemos o lo pueden que en la noche. No es la mejor hora para mucha gente para disfrutar temas de índole paranormal, de terror, pero obviamente nuestro enfoque es que ustedes puedan disfrutar este capítulo mientras hacen sus actividades cotidianas, que la verdad es que muchas de las personas que nos escuchan nos mandan mensajes diciendo que están en la escuela, en el trabajo, etcétera. Y es lo que queremos, que ustedes disfruten en tiempo real esto. Y si no, igual lo pueden disfrutar en sus casas o volver a verlo ya más al ratito en la noche. O sea, se lo pueden guardar, no hay problema. Okay. Pero para eso no olviden darle like a este video. Igual, sí, compartan, por favor, porque eso nos ayuda muchísimo para que más gente pueda llegar a escucharnos. Y bueno, se pueden suscribir a este canal de YouTube si les gusta este tipo de contenido. Estamos también en Spotify si nos escuchan por allá. Y pues nos pueden seguir con Emisiones Podcast en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Y síganos en el grupo de Facebook, por favor. Sí, de ya hecho... siempre insistimos en eso, pero la verdad es que ha funcionado. Sí, cada vez va llegando más gente que diga, aunque estemos enfadando mucho con eso, pero la verdad es que sí, muy contentos de que cada vez somos más en este pequeño grupo. Y pues a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y antes de tocar y empezar con el tema Minor, quiero recordarte una historia que nos contaron hace como 2-3 semanas allá abajo, en tu patio. Ok. Sí, a ver, estuvo muy buena, güey. Y la neta, no sé por qué no la habíamos contado. Creo que se nos habían atravesado algunos invitados, algunos capítulos especiales. Pero quedamos en que íbamos a contar esa historia. Y para la gente que va llegando y que pueda escucharla completo, igual y se puede conectar un poquito con el tema de hoy. Pero bueno, güey. Okay. Hace como 2 semanas, güey, vinieron unos amigos aquí al estudio. Y pues la cervecita, etcétera. Y vino una persona que era amiga de X, ¿no? Entonces ella nos empieza a contar que en su familia existe una tía que es como bruja, ¿no? O sea, es la típica tía como que siempre anda en cosas raras, etcétera, ¿no? Esta tía no es de Hermosillo, estaba en Monterrey en ese tiempo. Ajá. Entonces, por X o Y cosas de la vida, güey, esta persona, esta amiga de que vino, nos empezó a contar que en una vez que ella tenía que ir a Monterrey a una cita de la visa, etcétera, y que se iba a quedar con esta tía. Sí. Una tía que estaba un poquito apartada de la familia, etcétera, güey. Y resulta que semanas antes de que ella se fuera e hiciera este viaje, la tía comienza a hablar con ella y empieza a preguntarle acerca de si siente
cosas, que si ha escuchado cosas alguna vez, que si se siente perceptiva, que si le han leído las cartas, como que empezando a evaluar qué tan sensible era esta persona ante ese tipo de fenómenos. Era sabido que esta señora, la tía, tenía muchas dolencias de los pies, de que la espalda, etcétera, ¿no? Tipo de cosas con la edad. No era muy grande, pero sí solía tener como este tipo de pesares, ¿no? Y también se sabía dentro de la familia que ella acudía mucho a curanderos, acudía mucho a personas así que pudieran sacarles este tipo de... porque ella iba y se checaba con un quiropráctico y no le encontraban nada. Sí. Entonces iba con curanderos y ya empezaban así a decirle que tenía trabajos encima, etcétera, ¿no? Para esto, esta persona, la amiga, como que no creía mucho, ¿no? En ella. O sea, como que le tiraba mucho loco, bla, bla, bla. El caso es cuando ella llega a Monterrey, la recoge en el aeropuerto y le llama la atención que la tía está manejando y el copiloto está, pues, desocupado. Y ella queriendo subirse al asiento del copiloto, le dice la tía, no, ahí no, porque va mi general, le dice. Y aquí entra un poquito, ahí yo recuerdo que tú entraste diciendo como que es que por el lado allá del norte del país veneran a Pancho Villa, güey. Sí. Como si fuese un santo, ¿no? En muchas partes del país, sí. A mí me sorprendió, güey. Si quieres, verás, dime más de eso, así rapidito, porque me sorprendió que una figura como Pancho Villa fuera venerada en el país, güey. Pues ¿no? Es que de hecho, bueno, viene más porque él era un patriota, pero sobre todo era un católico. Entonces, él promovía a través de la religión católica y el patriotismo mexicano, pues ciertas como creencias que se quedaron muy arraigadas. De hecho, en el libro de Los Brujos del Poder, lo mencionan brevemente, ¿no? Porque él directamente no estaba relacionado con cosas de brujería, ¿no? Fue como Madero, como ya habrán escuchado el capítulo. Pero sí se quedó como una figura, digámosle, de índole santera, ¿no? O sea, no que sea un santo como tal, pero sí que es como, por ejemplo, las personas que adoran a Malverde, o no sé, pues... yo creo que es un pedo por ahí. O sea, como Malverde. Sí. Yo no me sé la historia de Malverde, la neta. Sí. Pero sí sé que se le venera como si fuese un santo. Si quieren lo podemos hablar un poco más a profundidad de la santería, de dónde vienen las connotaciones religiosas de cada figura y todo eso. Pues la tía veneraba a Pancho Villa, güey. Y decía que él estaba presente en ese momento en el carro y estaba como de copiloto y esta persona, la que cuenta la historia, se queda sacada de onda diciendo, ¿qué onda? Pues, o sea, qué raro. Sin embargo, muy interesante porque ella nunca desacredita nada, nunca piensa como que, mi tía está loca. Simplemente como que le sigue el juego, eso dice ella. Pero cuando veamos más a fondo la historia, nos daremos cuenta que igual a lo mejor esta persona, la que nos contó esta historia, igual y tiene alguna cercanía con este tipo de cosas. Pero bueno, le hace caso, güey, se van, y llegan a la casa, platican, todo normal. Al día siguiente resulta que a la tía le empieza a doler en medio de la frente, güey. Así, donde dicen que se ubica el tercer ojo, ¿no? Le empieza a doler. Pero ella dice que no era un dolor de cabeza, era un dolor como si le estuvieran físico, picando, ¿sabes? Como, y punzante. Y a su vez, a la persona que nos cuenta la historia también le empieza a doler donde mismo. Y se quedan sacados de onda. Ella como que pues empieza a tener un poquito de miedo. Y le dice a la tía, no te preocupes, yo sé qué podemos hacer. Y fueron y acudieron a su curandero. Que era, ella lo describe como un consultorio normal de médico. Pero obviamente pues sin ninguna, pues no como tal un consultorio médico donde están la Cruz Roja y así, sino que era como una sala donde estaban personas sentadas, que dice que en su mayoría eran personas mayores. Bueno, entran a consulta con este santero y dice, era normal, estaba una cama de esas de como tipo pues de consultorio y de fierro, y fue como que siéntase ahí, señora, que cómo se ha sentido, bla, bla, bla. Y ya le empieza a describir y dice, ya sé lo que traes, le dice al curandero, verás, recuéstate. Y se recuesta la tía. Esto lo ve todo la persona que nos cuenta la historia. El caso es, güey, que le empieza a sobar así como en la frente, ¿no? Y a recitar unas palabras
y con unos aceites y le empieza a hacer así como en la frente. Y aquí viene la parte interesante, güey. De repente, ella visualiza que de la frente de la tía salen unas manitas, güey. Unas manitas como... Unas manitas, unas patitas así. Y ahí fue como que, o sea, hasta este punto la persona que nos cuenta la historia nos das cuenta como si fuese, como que, ok, estoy aquí con mi tía, siguiendo el rollo nomás. Pero en este momento, como que ya ella escéptica, ¿no? También. Como tipo escéptica, pero ahí estaba, pues, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor con ese morbo, ¿no? Sí, pero eso es característico de alguien que a lo mejor tiene una conexión por ahí. Pero le empieza a hacer unas manitas, güey, de la frente. Okay. Y empieza a salir más y más. Y le saca un sapo, güey. Okay. Le saca un sapo de la frente a la tía, Qué loco, ¿no? O sea, un sapo... vivo, güey. Ah, ok, eso sí está más cabrón. Era un sapo vivo que le sacó de la frente a la tía y ella lo vio perfectamente. Y lo que me interesa, o sea, lo más interesante es que ella nos los contaba muy natural. O sea, yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? No sé si mencionó cuántos años tenía cuando le pasó eso. Yo creo, no mencionó, creo, no recuerdo. No, pero habrá tenido, yo creo, unos 20 años, güey. Sí, o sea, es que tú te acercaste más a la conversación sí, y por eso yo me clavé, tú güey. sabes bien la historia. Yo recordaba así como cositas, fragmentos de la historia. Y le saca un sapo, güey. Y lo mete a un frasco y la chingada. Y le dice, esto es lo que traías, güey. Ok. Un sapo. Y ya le empieza a platicar el curandero que probablemente a esta señora le estuvieran haciendo pues trabajos y empiezan a conectar puntos, ¿no? Ajá. Que resulta que a la señora le sacan también de repente tierra de los pies y le dices que esta es tierra de panteón. Y de repente empiezan a decir, es que alguien está haciéndote un trabajo y esta rana como que la enterraron y ya apareció en tu frente. O sea, como que te están mandando cosas, güey. Como un portal. Como si fuese un portal. Y eso lo podemos ver en casos, por ejemplo, de exorcismos también, en donde hay regurgitación de clavos, güey, alfileres y cosas así. Ajá. Sí. A lo mejor iba por ahí la cosa, ¿sabes? A lo mejor Sí. es un poco el proceso, no sé. Pero me pareció increíble la historia, güey. Wow. O sea, y ya después de eso, dice ella que también se empezó a sentir mejor también del dolor que ella también tenía. Ajá, claro, pues el problema venía pues porque tenía eso dentro, ¿no? Y no lo sabía. Ajá, y lo interesante es que de alguna manera la tía y ella estaban conectadas, Y güey. lo raro sería como que se formó un agujero, o sea, ¿cómo Sí, habrá sí, salido? sí. Pues Está muy raro, güey. Pero no, increíble la historia, güey. Sí, ¿Tú qué pues, piensas, güey? Pues la verdad es que yo no, o sea, nunca sí había escuchado de historias así, de primera mano, que me han contado de limpias que les han hecho a personas en específico. O sea, la persona contándome de que le sacan cabellos extremadamente largos y negros de como de una cuenca de la cabeza que no saben de dónde sale, pues. A la madre. Y al momento de sacar ese cabello, supuestamente, pues este tipo de, digámosle, de trabajos son erradicados pues, esa es la raíz del problema, Como básicamente. que se sienten mejor, pues. Sí. No, mames. También he escuchado de otros casos que le sacan, por ejemplo, monedas o ese tipo de cosas. A la madre. Que ya vienen de otras connotaciones, ya traen otras Ajá. cosas, pues. Y, bueno, esos son los que yo he escuchado así como de primera mano. Pero a mí nunca me ha tocado ver algún trabajo de esos en persona, ¿no? Tendría que verlo como para saber realmente... Qué rollo. Ajá. Sí, yo también, pues sí, O sea, evidentemente. güey. pero sí, a lo mejor y las personas pues ya nos contarán ahí abajo si tienen historias Sí, de de hecho, ese tipo. yo creo que este tipo de historias se ve mucho en las familias, sobre todo del sur de la ciudad, del país. Y pues, si hay alguien ahí por ahí en el chat que haya tenido una historia de estas, pues estaría increíble que nos las mandaran, ¿no? Para contarlas sí, también. sí. Y pues un saludo a esa persona anónima que decidió mantenerse anónima para Ajá. esto. Sí, sí, sí. Y también quisiera aprovechar para mandarle saludos a Diego Velázquez, güey, que él dice que es nuestro fan número 1 de Ecuador. Saludos, Diego. Hasta muchas Ecuador, gracias. y a Adriano Betancourt, güey, hasta Argentina, Ah, que nos saludos. dejó unas palabras bien chingonas. Ahorita se las leí, no mames, o sea, Sí, muchas gracias. muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, man, Ahora sí, vamos a empezar con este temita, el temita. ¿qué te parece, güey, si empezamos con este autor, ¿no? Que se ha vuelto muy popular últimamente. Ok. Pues tú sabes de quién me estoy refiriendo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Brian Weiss. Brian Weiss, bueno, para los que no sepan, es un autor. Ujú. Él es un psiquiatra, es doctor, es maestro. Médico, bla, bla, bla. ¿no? El vato es un crack en lo que hace. O sea, la neta es que pocos como él
que han podido investigar este fenómeno de primera mano. Que, bueno, lo que Brian Weiss es, pues, este psiquiatra estadounidense que escribió un libro acerca de la reencarnación. Este libro se llama Muchas vidas, muchos maestros. A lo mejor ya muchos lo habrán escuchado, lo habrán leído. Aquí vamos a poner aquí una portada igual. Es un libro sumamente recomendado para todos los amantes del tema, la verdad. Sí, de hecho, estos años se ha vuelto muy, muy popular, güey, ese libro. Sí. Y es que o sea, lo que propone el libro, la gente que lo llega a leer aplica de que les cambió la vida, ¿no? Que aprendieron. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Pero, y es que hay algo muy importante, pues, en hablando de la credibilidad de este libro. Que básicamente el autor es una persona sumamente preparada. O sea, este vato es un científico, güey. Es graduado de Columbia, estudió en Yale, trabajó como profesor en la Universidad de Miami. Sí. Es jefe de psiquiatría en un hospital en Miami. O sea, el vato es un fregón en todo lo que hace. Y él se empezó a centrar en el tema de las regresiones. Sí. A raíz de que empieza a haber diversos casos de personas que afirman como tener pues estos recuerdos de vidas pasadas, ¿no? Y bueno, este libro va básicamente de que es como una, digámosle no es una novela. Es como una bitácora, un diario. Es como un diario científico, pero con un toque un poco más casual. O sea, no crean que van a encontrar un lenguaje técnico ni nada de eso. Que para esto, o sea, estamos hablando de un libro que ya leímos. Sí. O sea, no crean que estamos aquí. Sí. Y bueno, así como para hablar como de una sinopsis del libro, va de que pues Brian Weiss tiene una paciente llamada Catherine que tiene... Bueno, es el nombre que usó. Ajá, sí, ese es porque como... también es como anónimo. Sí, todo es anónimo. Eso también es otro punto que es importante recalcar. Que es importante recalcarlo para lo que vamos a decir ahorita, Sí. Pero bueno, ella acude a este señor porque básicamente tenía muchos problemas de ansiedad y sobre todo muchas fobias. Fobias que pues no le permitían socializar, no le permitían ser una persona funcional en la vida real. Estaba sumamente deprimida, sumamente aterrorizada ansiosa, por la vida. Güey. Sí, totalmente. Entonces, pues Brian con esta terapia que él ya había practicado por muchísimos años, le propone como pues realizarle este tipo de terapia de regresión, que es una terapia muy común. Sí, que vale la pena mencionarlo, güey. La regresión es derivado del psicoanálisis, que de hecho ya casi no se recomienda, güey. Sí. Porque tiene sus ventajas y sus riesgos. Sí, porque es básicamente por lo que muchos autores o psiquiatras no recomiendan este tipo de terapias. Es porque se basan básicamente en revivir traumas del pasado. Es como averiguar el por qué le tienes miedo a llegar tarde, ¿no? Entonces, el detalle aquí es que ya reconociendo el problema, saber trabajarlo. Exacto. Pero Brian Weiss tiene un método que es un poco distinto. Es que, ojo, las regresiones, o sea, sí existen, sí se aplican. Ajá. Pero lo que propone Brian Weiss en su libro, güey, es que esa regresión llegó a otras vidas. A otras vidas, porque la regresión es como... Esa es la propuesta que tiene él, pues. Sí, y él aplicó con ella y todo, pero de repente se empezó a dar cuenta que Catherine, ¿no? Empezó a irse más lejos, ¿no? Sí. Pero no hay que confundir, güey, porque la regresión de parapsicóloga y la regresión del psicoanálisis, que es la que sí se usa, que de hecho para la científica, güey, para el de la parapsicología, la regresión, ya se usan otras técnicas como la hipnosis, etcétera, ¿no, güey? Sí, totalmente. Pero fíjate, te quiero decir unos riesgos que asociados, güey, a la parapsicología, a la terapia de regresión. Ajá. Que es que, o sea, pues vienen de la mano de personas que no son terapeutas profesionales, güey. Claro, en su gran mayoría. Ajá, esto es muy importante, güey, que pueden favorecer trastornos de personalidad. Estamos hablando de las regresiones, ¿no? Y que tampoco, esto es muy importante para todas las personas que leyeron el libro de Muchas vidas, muchos maestros. No es magia y ni siquiera es la máquina de la verdad. Ese es otro de los riesgos, güey, porque se puede volver absoluto. Generar recuerdos falsos también. Exacto, güey, que eso vamos a hablarlo ahorita, ¿no? Pero
Pero eso es importante. Y va de la mano con esto de favorecer los trastornos de personalidad. Y pueden inducir a falsos recuerdos. Ajá. Y pueden cronificar padecimientos de salud mental. O sea, puedes perpetuar el problema. Si tú le das este estímulo de que, te está funcionando, a lo mejor esos creación de otras memorias y todo se vuelve crónico y empiezas a olvidarte realmente de tus memorias, etcétera, ¿no? Pero eso es hablando pues de la regresión como tal, por eso tampoco se recomienda ahorita, güey. Sí, de hecho, pues justamente por eso que mencionas de que pues ya muchas terapias alternativas empezaron a implementarlo. Ándale. Fue ahí donde se detonó el problema y donde también pues ya la falta de responsabilidad por ese tipo de tratamiento pues empezó a denotar más pero pues, en general. Sígueme hablando de muchas vidas, muchos maestros, güey. Y bueno, durante 18 meses esta chica recibe los métodos terapéuticos tradicionales para superar sus problemas, ¿no? Y nada parecía tener como efecto en lo que eran sus traumas y todas estas fobias que tenía. Entonces aplican la primera hipnosis y en esa hipnosis recuerda como diversos eventos trágicos de su infancia y todo estaba relacionado obviamente con sus fobias. O sea, claro, directamente empiezas a ver en el libro cómo así los puntos clave empiezan a salir en esos recuerdos que tiene ella. En estas terapias, es que en esta terapia de regresión es hipnosis básicamente la que sea Brian. Es como te quedas dormido y ellos te van guiando a través de tu subconsciente empieza a y tú empiezas a hablar de esa manera, empiezas a hablar y empiezas a describir tu escenario y lo que está pasando y la gente que estás viendo, y el libro es contado desde ese punto de vista, o sea, desde que esta paciente empieza a de repente darse cuenta que es otra persona. Bueno, Brian se da cuenta como que ella se está empezando a referir a sí misma como hombre. Ajá. Y el vato se queda, aguanta, o sea, ¿de dónde salieron estas memorias, no? Sí, empiezan diversas cosas, o sea, porque eso es muy importante recalcar de la teoría de Brian Weiss, que es que todos tenemos muchas vidas o sea, no regresamos una vez, regresamos muchas veces y básicamente todos lo hacemos. Y no solo eso, sino que nuestro contexto regresa con nosotros. Es decir, si tú conoces a alguien con quien siempre te has sentido conectado, con quien siempre te has sentido identificado de alguna manera, ya sea tu madre, ya sea tu padre, ya sea tus hermanos, ya sea algún amigo. Nosotros elegimos nuestro contexto, definitivamente, o sea, no la familia. Eso sí es distintivo, ¿no? Que tú eliges tu círculo de amigos y tú decides como que con qué integrantes de la familia te vas como familiarizando vas conectando más. Y así. Y Brian dice que esas personas que tú detectas, que es como a nivel inconsciente, pero tú lo sientes. Esas veces que, güey, me cae bien y no lo conozco. O si me siento si les ha pasado que alguna vez dicen, siento que lo conozco de alguna parte. Siento que lo conozco de toda la vida. La chingada. O sea, que es mi amigo que acabo de conocer, pero ya, como si fuéramos de toda la vida. Pues. Y muy probablemente es porque esa persona ya estuvo en otra vida. Sí. Esa es una de las cosas. Otra es que todos tenemos un maestro guía. En el caso de Catherine, su maestro guía era Brian Weiss. Es lo que él describe en el libro. Cómo él, gracias a esta terapia de regresión, pudo ser su maestro guía. Y a través de diferentes vidas que ella va recordando, él se da cuenta que él está ahí en esas vidas también. Y fungiendo el mismo rol. Pues. El mismo rol, sí. Obviamente con una diferente posición. O sea, es que eso está bien macizo, güey. Porque en este caso, en esta vida, a él le tocó ser el terapeuta y a ella la paciente. Claro. En otra vida, a ella la hija y a él el papá. Claro. Y en otra vida, y así está chido, güey. Está cool. Sí. Y básicamente, conforme va pasando estas terapias, se da cuenta que, bueno, en un punto del libro, él se empieza a frustrar mucho porque se da cuenta que el avance nada más está dentro de la hipnosis. Pero cuando ella sale de la hipnosis, ella vuelve a ser la misma chica ansiosa deprimida, etcétera, ¿no? Pero durante la terapia entraba toda esa confianza y todo eso que ya estaba superado, todo lo anterior. Entonces él intenta seguir
Y bueno, no les voy a decir el final, mejor léanlo. O sea, creo que lo importante es como de qué va esto. Y creo que tiene, bueno, aquí anoté las 5 lecciones que tiene el libro como más importantes. Se las voy a leer. Y a raíz de esto, pues ya cada quien va a tomar su criterio de qué piensa de yo esto. te voy a preguntar, güey, porque está interesante este tema. Y lo hemos platicado fuera de cámaras, o sea, Sí. cuando lo estábamos leyendo y todo. Y hay opiniones. Yo tengo Sí. ciertas cositas ahí con este libro. Pero, Aquí les va las 5 bases para que puedan tener como criterio, un ¿no? mejor criterio de lo que es. Bueno, la primera lección va de: nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Por el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. Esa es la primera lección. La segunda sería: hay muchos dioses, pues Dios está en cada uno de nosotros. Eso es lo que propone. La tercera lección sería: los seres humanos no son creadores por iguales. La gente nace con talentos adquiridos en otras vidas, pero con el paso del tiempo llegaremos a un punto donde todos seremos iguales. Cuarta lección: nosotros elegimos cuándo entramos en nuestro estado físico y cuándo los abandonamos. Sabemos cuándo hemos cumplido con lo que nos enviaron a cumplir. Quinta lección: todo es crecimiento y aprendizaje continuo. Nuestro cuerpo es solo un vehículo para que utilicemos mientras estemos aquí. Son nuestra alma y nuestro espíritu los que perduran por siempre. Y eso es lo que propone. Básicamente, en temas de reencarnación, en lo que es el concepto de reencarnación, es tal cual lo que es. O sea, la palabra reencarnación ha mutado por muchos años. Sí. O sea, hoy en día se le dice reencarnación, pero hubo muchísimas palabras antes de reencarnación para mencionar el término, ¿no? Sí, de hecho, o sea, metempsicosis, transmigración, renacimiento. Porque Sí. la reencarnación, acuérdate que es un rollo también religioso. Y de religiones antiquisísimas, güey. Sí, del budismo. Del budismo, el taoísmo, güey. Y también ahorita vamos a hablar de eso. Ujú. Pero lo interesante de los 5 puntos que acabas de decir es que no te los expone el libro tal cual. Ujú. O sea, es algo que la gente ha deducido, pues. Y está muy chingón eso. Sí, porque sí, la sí. gente de verdad sí llega a aprender con ese libro. Esas 5 cosas, güey. Sí, sí, sí. El libro sí tiene como varias cosas, digamos que tienen como mucha sabiduría en tema de reflexión filosófica de la vida, etcétera. Pero bueno, yo voy a dar mi punto de vista acerca del libro. Luego, si quieres, tú das la tuya. Mi punto de vista acerca pues de lo que leí al final y todo. Primero, yo sentía que, bueno, en el libro era muy evidente la importancia de mostrar quién era Brian Weiss. O sea, Okay. eso es sin duda lo que le quita un poquito la objetividad. Y fue su primer libro. Sí. O sea, está interesante. Su primer eso. libro, digamos, importante, porque sí ha escrito muchos libros. Ah, no, Tiene sí, como 20 sí. libros. el Pero güey. sí ese fue el primero, güey, en el 88. O sea, Ok. y yo tampoco sabía que era el primero, pero eso también suma un poquito a tu, Ok. a tu conclusión. Sí, Como sabía que a tenía ver. más libros, no sabía que era el primero. Sí, la neta. y todos se tratan de, bueno, no de reencarnación, sino de pues, Hablan meditación. de otros güey, temas ajá. relacionados. Ajá, muy espiritual. Bueno, otra. Eso que mencionas. Cuando la ciencia se mezcla con la religión, Ujú. deja de ser ciencia, deja de ser objetivo. Ok. Siento que Brian, durante, o sea, en el transcurso del camino pues de llegar a estas deducciones, llega un punto en el que deja de ser objetivo, porque empieza a volverse muy espiritual. Eso, a mí en lo personal, me hace dudar un poco Te echó para atrás. de su opinión. Ajá. Digo, tiene muchas cosas muy valiosas que respeto y que creo que sí son ciertas, pero por ese punto siento que pierde un poco de credibilidad, porque empieza a meter cuestiones espirituales. Y del ego también. Y del ego. Y Y del del ego ego, sí, gigante. o sea, sobre todo pues del ego, fue lo primero que noté en la cuestión pues de siempre como mencionar y dar hincapié en que él era un maestro, en que él era una persona reconocida, que en el gremio, que no sé qué. Digo, está bien, sí lo es. Ujú. Creo que está bien, pero
y me imagino por primer libro, pues también a lo mejor y quería mostrarlo mucho más, pues. Sí, no, es que es un gran primer libro, güey. Sí, Al final, la verdad es muy bueno, o sea, sí es recomendado, no porque esté diciendo esto significa que no, sea verdad, o sea, yo creo que es una opinión muy personal. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que le ha encantado y que le ha cambiado la vida, como dijo Sergio. Hay gente que lo usa como una Biblia, güey. Sí, yo lo que pasa es que yo ya he visto otro tipo de, digamos que ya he investigado por otras fuentes y me han convencido más por otros lados. Uh-huh. Pero creo que tiene muchas partes que son mucha verdad, desde lo que yo pienso, ¿no? Sí tiene como gran parte. Por eso lo terminé, si no hubiera dicho, pues no. No, y es bueno, está entretenido la chingada. Pues, sí, o sea, sí, pero se deja leer el libro. Ajá. Pero sí, definitivamente, sí es interesante que una persona con tanto conocimiento y con tanto prestigio en la comunidad pues psiquiátrica, uh-huh, pues se atreva a hacer algo así, güey. O sea, eso sí, de hecho, creo que uno de los principios del libro también es eso, pues de que al vato empezaba ya a tener estas deducciones, pero le daba como miedo perder su reputación, güey, ¿sabes? Porque todo esto está súper mal visto, y más en esos tiempos, güey. Sí. O sea, ahorita, pues, digo, 40 años después el libro ahorita es un éxito, güey, y la chingada. Sí. Pero, no, a mí me encantó, güey. Me gustó mucho. Hasta... me encantó mucho, güey, hasta que me enteré que se presumía que era real todo. ¿Sabes? Sí, me acuerdo cuando platicamos. Yo dije, güey, gran libro, güey. O sea, porque sí trae mucha enseñanza, está muy bonito y todo. Fue lo primero que busqué. O sea, cuando estaba leyéndolo fue como que... Esto es real, dije. Ajá. No puede ser real, o sea, sí, es que se te hace increíble que alguien con tanta seguridad te escriba algo. Ajá. Una persona que diga que es psiquiatra, que es... Sí, una persona, aparte de psiquiatra, que tiene como varias cosas que lo respaldan. Que tenga el valor para escribir un libro, o sea... Sí, no, o sea, yo sí me quedé como... O sea, yo nunca puse en juicio, pues, su credibilidad como psiquiatra, como científico, güey. Hasta que me di cuenta que él decía que era verdad esto. Y yo me quedé... Ya la cagaste, carnal. O sea, porque pudiste haber dicho que no era real, y que todo bien, y que era como... A lo mejor pensamientos tuyos, a lo mejor como... estas enseñanzas, pero ya el vato se amachó de que era real, y yo me quedé, ay, es que ya pierde mucho punch acá. Y luego sobre todo lo que dijimos ahorita, o sea, la paciente es anónima, nadie sabe quién es, güey, o sea, no hay cómo seguirle la pista. Sí. Es realmente estar leyendo y tener fe en sus palabras. Habrá que ver si tiene algunos expedientes, o sea... No tiene, güey. Okay. Sí, porque sí los busqué y no tiene, o sea... no, o sea, no existe, pues, o sea, y yo por eso, o sea, sumaba mi opinión de que, bueno, esto es falso, güey. Ajá, pero no, o sea. Es que, sí, de primera instancia tú lees el libro y puede ser totalmente una ficción, o sea. Y visto así, está increíble, güey, está muy bueno, porque yo sí te voy a decir, yo lo leí y sí como que hice clic con muchos pensamientos. Claro. Y dije, grande, y chingón la forma de explicarlo y lo que propone. Y incluso hasta el día de hoy sí como que sí llego a practicar cosas que dice el libro. Sin embargo, hay que tener algo muy en cuenta. Que te guste algo, o sea, que empates con algo, no quiere decir que sea real, güey. Uh-huh. ¿Sabes? Porque la gente con la que puedes hablar del libro y que le tienen tanto aprecio, ellos te van a asegurar, es que es real. Y a lo mejor el hecho de aceptar que no es real... para ellos les quita credibilidad a las enseñanzas, lo cual es totalmente erróneo, güey. Es como decir, güey, aprendí mucho yo con Harry Potter. Ajá. Pero yo acepto que es irreal, güey. Pero las lecciones ahí están, güey. Sí, y yo así veo ese libro. Uh-huh. No más que yo creo que le da esta seguridad a la gente de poderlo recomendar, porque dicen, es que es un psiquiatra, y es lo que ya hemos hablado en el capítulo de la pseudociencia, que al final terminan siendo falacias de autoridad, pues. Nomás porque es psicólogo, nomás por eso es real. Pues, güey, tienes que tener un juicio de valor ahí tú, pues también. Sí, ¿no? Sí, o sea, exactamente, no porque... ha sido una plática también que de hecho hasta la hemos tenido con... Ya que la mayoría conoce a Fepo de aquí en nuestro canal. Ándale, lo hemos platicado con él, que la verdad es que muchos canales tienen mucha credibilidad simplemente por el hecho de tener una personalidad. Ajá. Como, por ejemplo, como Dross o como alguien de un rango de autoritario alto en internet, ¿no? Sí, que tú lo dices, autoritario. Sí, es una opinión fuerte. Es una opinión fuerte. O sea, la opinión de él pesa y pesa mucho, o sea. Pero no es una verdad absoluta. No es una verdad absoluta. Entonces, o sea, se vale compartir una verdad con alguien que sea afín a lo que tú quieres, uh-huh, obviamente, pero
si algo, pues tú tienes alguna discrepancia con algo que dice alguien, se vale también decir, pues la verdad, o sea, agarro lo bueno y descarto esto que no me funciona y ya. Exacto, o sea, yo por ejemplo, yo no me voy a poner a defender que es falso. Yo creo que es falso, pero eso no desacredita las enseñanzas, como te digo. Pero hay gente que sí se lo toma muy personal, de que no, güey, no es falso. Y ya por eso ya es un problema. Y no, gente, hay que ser más abiertos de mente, ¿sabes? Sí, o sea, sí. A mí me encantó el libro. La verdad es que yo sí era muy... yo renegaba mucho la reencarnación. O sea, yo la verdad, yo creía que no... No era posible. Pues es que yo decía, güey, lo que hay después de la muerte es lo que está antes de nacer, decía yo. Ok. Y ahora esa deducción cobró otro sentido, porque ya pues investigando, leyendo, incluso este libro me hizo un poquito retumbar esa posibilidad. Sin embargo, esta oración que te acabo de decir, güey, lo que hay después de la muerte es lo mismo que hay antes de nacer, se traduce a que probablemente puede que sí haya habido otras vidas y antes de nacer hubiera otras vidas y después de muerto hay otras vidas. O puede ser que antes de nacer no hay nada y después de la muerte también hay nada. Sí, entonces, también, de hecho, o sea, algo, no sé si te tocó ver hay una serie en Netflix que es una serie documental que se llama Experiencias cercanas a la muerte. No sé si la viste. Muy vieja, ¿verdad? No, o sea, decirte, hace 2 años habrá salido, yo creo. Bueno, esta serie va básicamente de todo este tipo de experiencias, obviamente que van cercanas de la gente que va y vuelve, ¿sabes? A la vida. También hay un capítulo específicamente de la reencarnación y hablan justamente de eso. Ahí sale una persona ahorita te digo el nombre, pero esta persona es un doctor también, es una persona que estudia el tema de la reencarnación. Y como él platica un poco de cómo Jim Tucker se llama este señor, que es director médico de la Clínica Psiquiátrica Infantil y Familiar de Carolina del Norte y profesor de psiquiatría y ciencias neuroconductuales de la Universidad de Virginia. ¡A su madre, güey! Su principal interés es ser investigador de niños que parecen recordar vidas anteriores. O sea, se enfocó como en el tema de reencarnación. Y él habla de cómo hay muchas opiniones encontradas en la ciencia de otros científicos que opinan que la vida después de la muerte no existe. Pero dice, es tan válido decir que la vida después de la muerte no existe como que la vida después de la muerte también existe. Exacto. O sea, es lo que te digo, güey, sí. Y de hecho, dice, hay incluso más pruebas de que existe algo más. O sea, yo tengo, o sea, cientos de documentos de un doctor que se llama, él platica, ¿no? Es otra persona que es como el padre de todo esto del estudio de la reencarnación, que es Ian Stevenson. Que esta persona fue un bioquímico, un doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría canadiense. También estudió, fue jefe de división en la Universidad de Virginia. Y también fundó como una sociedad de investigación de fenómenos paranormales. O sea, también se enfocó por este lado, pero con todo su respaldo de... Interesante, güey. Sí, de ciencia total acá. Ian Stevenson tiene muchísimos registros, expedientes de reencarnación. Casos estudiadísimos, así de principio a fin. Hasta ya tiene como teorías un poquito más solidificadas de cómo y por qué existe este fenómeno. La madre. ¿Por qué existe, güey? Bueno, supuestamente a lo que he estudiado él es que, bueno, el fenómeno viene primero, se empieza a notar primero en los primeros 2 años. Son como, no, hasta los primeros 7 años, o sea. La madre. A los 7 años el niño deja de recordar estas vivencias pasadas, ¿no? Esa es como la última etapa en la que empiezan a aparecer este tipo de cosas. Hay también un registro, güey, de lugares en el mundo donde es más predominante el tema de la reencarnación, que es principalmente en África y la India. Es donde más hay, pero donde hay registro es prácticamente en todo el mundo, en Europa, en América del Norte y del Sur. O sea, en todo el mundo hay algún registro de algo. Algún caso bien documentado. O sea,
con pruebas, con testigos, etcétera, con estudio científico y todo el rollo. Él dice que, bueno, él tiene como un modelo que le llama como modelo minimalista de la reencarnación, que no es ninguna forma religiosa de ver la reencarnación, no es una forma espiritual tampoco, es como una característica que es como de la esencia de algunas personalidades humanas. O sea, ciertas personas, según la teoría de Ian Stevenson, es que solo ciertas personas con cierto tipo de personalidad, un cierto tipo de rasgo característico así en específico pueden reencarnar. Muchos de ellos, por ejemplo, son personas que mueren trágicamente. Ok. ¿Como los fantasmas? Como los fantasmas. O sea, justamente como los fantasmas. Y también otro dato es que la mayoría de ellos, decirte, el 75% de los casos de reencarnación que hay son hombres. El otro 25% son mujeres nada más. O sea, pero el hombre puede reencarnar en una mujer. Claro. O sea, el hombre que reencarna, o sea, la vida pasada era un hombre, ¿sabes? También hay más casos de personas que reencarnan en el mismo sexo que personas que reencarnan en un sexo distinto. Ok, güey. Porque, bueno, muchos de ellos, o sea, en sus primeros años de vida, empiezan a ser conscientes de ciertos rasgos o particularidades. Él tiene un caso ahí, por ejemplo, bueno, hay un caso bien famoso que lo tiene, que es el de James Lanninger, que es el niño que aseguraba ser un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Sí, clásico. Es un caso súper famoso. Este señor lo estudió, ese caso. Este señor es parte de los archivos de él. A la madre. Sí, él está buenísimo, güey. Sí, es muy buen caso. Que bueno, para los que no sepan, hacia grandes rasgos, James Lanninger era un chico, pues obviamente un niño pequeño. Ajá. Que tenía alrededor de 4 años cuando empieza a sufrir de este tipo de recuerdos o flashbacks, donde él empieza a recordar naves de guerra y está como obsesionado con jugar con soldados y con navecitas. Y la primera vez que le regalan una nave, su papá, él sabe identificar el modelo exacto de la nave. Y ese tipo de cosas empiezan a pasar un montón. O sea, empiezan a ver que el niño te sabe identificar desde tipos de avión. Cosas que no tienen sentido, güey. Sí. Que incluso los padres dicen así como de que, güey, pues es que ni siquiera en la tele viene esa información, que las caricaturas, estas cosas, no, o sea, no hay ningún punto de referencia. Pues. No, aparte estamos como, pues también hablando que es un niño, o sea, no lo va a entender, pues, o sea, aunque por más que lo vieras, como que no tiene retención de ese tipo de datos, güey. No, claro que no. Y bueno, este niño supuestamente es la reencarnación de James Houston, que es, bueno, fue un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Y ¿cómo se empiezan a dar cuenta que es él? Pues a través de diversas pruebas que empiezan a buscar, porque ya el niño es preocupante el estado en el que se empieza a obsesionar con que él no es pues la persona. James, ¿no? O sea. Entonces la abuela del niño le recomienda pues llevarlo con un terapeuta. Y a raíz de eso empiezan a notar que el niño de verdad tiene recuerdos reales de una vida pasada. Y coinciden con algunos registros, ¿no? De funciones de la Segunda Guerra Mundial, güey. Sí. O sea, empiezan a notar. Igual aquí vamos a poner algunas fotos de pues lo que fue él en vida y de el niño. Sí. Que no se tienen que parecer, eso es otra, ¿eh? Sí, no, de hecho no. Sí, hay ciertas cosas, que sí pueden... como hay marcas de nacimiento que muchas veces se quedan como, por ejemplo, en el caso de las gemelas Pollock, que supuestamente las chicas que murieron en la vida pasada tenían ciertas marcas que como murieron, ellas tenían un lunar exactamente con la herida que acabó con su vida, pues. Exactamente. Y ese tipo de cosas son muy recurrentes. Y bueno,
este caso de James fue sumamente estudiado, incluso se dice que comprobado, o sea, no quedaron cabos sueltos dentro de la historia. Él acertó como de 50 pruebas que le hicieron como de preguntas y todo, incluso que pudieron dar con algunas personas clave para preguntarle los datos específicos de lo que el niño había dicho. Se pudieron dar cuenta que él acertaba en decirte el 90% de las cosas, de las pruebas que le ponían, pues. Hay una anécdota de ese caso, güey, que no sé si la tengas por ahí. Que es que al niño se cuenta como que le ubican en el pelotón, le ubican en el ejército donde estaba, etcétera. Y resulta que topan a 2 o 3 señores que eran sus compañeros, güey, del pelotón. Porque resulta que este niño, bueno, el hombre, el soldado, fallece porque su avión cae al mar, güey, ¿no? Entonces, esto también tiene como, pues, estas pesadillas el niño, etcétera, ¿no? Sí. Pero resulta que topan con estos que eran sus amigos en vida y los citan en un lugar. Sí. Y el niño va y los conoce, güey. Y los ubica, güey. O sea, les dice, tú eres Billy, tú eres no sé qué, tú eres acá. Y les dice, ¿cómo han envejecido? Les dice acá. O sea, sí, muy pasado de lanza. Y esa es otra de las pruebas, ¿no? Del caso que son infalibles, pues, o sea. Sí. Porque ya no nomás se trata de los padres queriendo tener fama. Ya es Ian Stevenson que su reputación y su estudio y su investigación lo llevó a tener ese tipo de pruebas, güey. Sí, muchos de sus archivos son estudiados así a fondo, muy cabrón. Incluso ha estudiado cosas que ni siquiera correspondieron a su época, sino cosas anteriores. También otro dato como importante es que a lo que hay registrado hasta ahorita, bueno, lo que él tiene, no pudo registrar nunca a alguien que tuviera como una reencarnación en alguien que fuera como histórico, relevante. Ah, sí. Eso sí, no. Que han habido muchos fraudes con ese rollo. De hecho, muchos personalidades de sectas aseguran ser cierto personaje histórico. Y ahí se cae totalmente la credibilidad. Pues no, eso ya es mucho ego también, pues. Sí. El caso que vi ahí en la serie estaba muy interesante también. Porque también, bueno, para se me fue el nombre, Jim, que era la persona que estudió este caso, Jim Tucker, pues fue como el caso más documentado que ha tenido, o sea, desde su punto. Y es el caso de la reencarnación de Ryan Harmons, este chico, que supuestamente cuando era niño, es un niño de Oklahoma, en Estados Unidos, que aseguraba haber sido en otra vida una persona que se llamaba Marty Martin, que él era un actor secundario hollywoodense. Ah, sí. Hace cuenta que él de niño empezó a... Primero jugaba como que fuera un director de cine. Tenía mucho gusto, no afición al rollo. Y sí, los papás decían, ok, pues... Qué lindo, bla, bla, bla. Ajá, a lo mejor es como que le gusta... es un director en potencia. Ajá. O es un niño con mucha imaginación. Pues es como una u otra. Pero conforme empiezan a pasar pues las semanas, es que esto se detona de un día para otro, no es como que nacen así. Es verdad, de hecho, esto fue una plática con compañeros de trabajo que tienen sus hijos, ¿no? Y 2, 3 años, y empiezan a platicar historias de que, oye, está empezando a hacer cosas muy raras el niño, ¿no? Sí. Y es lo que mencionabas ahorita, o sea, todas estas memorias están muy latentes en esas edades, güey. Sí. ¿Por qué? Porque estás previo a un ¿cómo se dice? A un adiestramiento social. O sea, pues no adiestramiento, pero como tus contextos van cambiándote por ejemplo, ya cuando empiezan a tener el kinder ya tienen responsabilidades y ya su cerebro se empieza a enfocar en otras cosas. Es que un tema muy importante que menciona Jim Tucker, que bueno, también Ian Stevenson también es partidario de este tema, es que cuando los niños empiezan a tener este tipo de recuerdos, es importante como los padres que no los desanimen con esos recuerdos. Y la verdad es que yo lo noté, o sea, muchísimo con Ryan Harmons, porque o sea, ves al chico y es como una persona que se le ve introvertida, se le ve
se le ve deprimida, la neta no se ve como una persona feliz. O sea, igual vamos a poner una fotografía aquí de Ryan Harmons para que lo vean. Ahorita, y pues también podemos poner alguna imagen de la reencarnación de Marty Martins. Que bueno, este chico se le nota que es una persona como muy introvertida. De hecho, porque en el documental varias veces tienen un acercamiento con él, queriendo como preguntarle si se acuerda, porque ya no es un niño, pues ya es un adolescente. Y él mismo menciona que no le gusta hablar de eso, que él mismo reprime esos recuerdos. Y porque sus papás a lo mejor tuvieron algo que ver ahí. Sí, claro, o sea, porque que digo, principio... es más fácil decirlo que hacerlo, me ignoré, güey, porque claro. yo también les decía a estos colegas del trabajo, les decía, güey, es que a lo mejor tu hijo está teniendo como recuerdos de su vida pasada. Y ya les explicaba. Y era una absoluta negación, ¿no? De que no, qué miedo. No sé si pase también en Estados Unidos o no sé si sea una postura muy gente, no tengan miedo. Es que sí, es como te digo, güey, a ver, más miedo no, que no haya nada después acá. No, es que es como, güey, a ver, viste un duende en tu casa, ¿y por qué no lo perseguiste? Güey, pues estaba cagado de miedo, güey. Sí. Digo... bueno, continuando sí. un poquito con la historia, bueno, él empieza a tener estos recuerdos, bueno, no recuerdos, sino que empiezan con pesadillas. Ese es el problema, ahí detona. Empiezan las pesadillas donde él le platica a su madre que su madre se llama Cindy, que había tenido como una explosión en su corazón. Hola. Mientras estaba en Hollywood, en su casa en Hollywood. Y entonces, a raíz de eso, su madre se empieza a preocupar mucho por él porque es recurrente esa pesadilla. Es ahí cuando deciden, pues, investigar un poco más. Y obviamente los padres, pues, renuentes a que fuera un tema de estos. Sí. Pues se acercan con alguien que tenga como un acercamiento un poco más, digamos, científico. Y por eso le hablan a James Tucker, que es un... Era el especialista es un especialista. en esta época ya, sí, pues. Sí. Bueno, que sigue siendo, él es una persona contemporánea. Ah, ¿está vivo? Sí. Órale, Ian Steven ya no. Él sí es de otra época. Pero bueno. Muchas cosas empezaron a pasar durante esta época de que el niño, pues ya ahora sí que lo empiezan a, digamos, darle ese diagnóstico que sí es posible que esté conectado con una vida pasada. Entonces, con varias pruebas, igual que podemos poner algunos videos también, de que le ponen diferentes... Primero investigan quién es la persona, porque realmente él no se acordaba de su nombre. Eso no es de todos, o sea, algunos sí se acuerdan hasta cómo se llama. Sí, hay unos que tienen memorias más le claras. Muestran varias fotografías, porque ya hacen la investigación, así cortándoles un poquito la historia. Ya a raíz de la investigación sale el perfil de la persona y dicen, ok, ya sabemos quién es, pero no estamos tan seguros, pero es casi seguro que sea este vato. Por todo el tema de lo de Hollywood, por el tipo de muerte, por más o menos como la época por donde había muerto, porque también hay un lapso de tiempo en el que puedes reencarnar. Sí, eso también es importante mencionarlo. O sea, hasta donde se conoce no es lineal la reencarnación. O sea, te puede saltar años, porque recordemos que ahora sí que estamos hablando con términos metafísicos y el tiempo no es lineal. Entonces puedes que te mueras hoy y en 10 años reencarnes, ¿no? Sí. Y hay otros que, por ejemplo, tarda en reencarnar 9 meses, que es la gestación. Sí, de hecho hay así literalmente casos de personas que mueren instantáneamente, pues... A los 9 meses ya hay registro de que... Ya hay otra persona. Creo que el lapso es como de un mes, nada más. O sea, que en un mes, o sea, lo más corto que se ha registrado es como de un mes. Pero bueno, entonces le ponen estas fotografías que ahora sí vamos a poner a continuación, en el que él elige el perfil que más identifica. Y efectivamente es Marty Martins, de unas 6 fotografías que le ponen enfrente. Entonces ya a raíz de eso empiezan a investigar como más datos que él mismo decía de quién era Marty Martins y de como sus acercamientos como en el área del cine y como que él tenía 2 hijas. Todo esto lo habla y todo es confirmado. Coincide. Sí. A él también le hacen alrededor de una encuesta como de 60 preguntas, 70, y contesta 50 bien. O 55, creo. A la madre, güey. Y contactan, o sea,
ya tiempo después contactan a las hijas. Ujú. Y dentro de este lapso de tiempo, pues que contactan a las hijas, el doctor no tenía muy claro, por el registro que había de la muerte de Martin Martins, Ujú. de que a qué edad había muerto. Se decía, según los registros que había alcanzado a ver, o el registro oficial, por así decirlo, que a los 59 años. Ujú. Pero él dice, el pequeño dice que en realidad murió a los 61 años. Las hijas confirman el dato de que murió a los 61 años, cuando en el registro oficial estaba a los ¿Y 50 ¿Y años. esos 2 años qué onda? Supuestamente hubo un error y que sí pudieron confirmarlo después con los registros. O sea, había otro la tipo madre, de datos güey. como ya de un hospital y otras cosas. Ajá. Y ya pudieron confirmar que sí fue a los 61 años. A la madre. Pero hubo un error ahí, o sea, no pusieron... Y el niño lo supo, porque Ajá. él era. Porque él era. Y este tipo de cosas, pues fueron un montón de... Fueron sumando, pues. Ajá, se fueron sumando. Y investigaron también bueno, había como un fotograma viejo que él es, bueno, dentro del todo el lapso del descubrimiento, también hubo un fotograma viejo que se llamaba Night After Night, que bueno, era un protagonista X, y que entre los actores estaba, pues, Ryan. Y el niño luego lo detecta, pues. O sea, luego sabe que es él, Que pues. es él, lo ubicó. No sabía que era él, pero se le hacía conocido, pues. Pues, ¿por qué? Él sabía que era su casa. Y sabía dónde vivía. Sabía Ujú. que vivía en Beverly Hills. Sabía todo, todo, todo. Y es como cuando las hijas se enteran de todo esto, se quedan... Es que es increíble. O sea, muchos datos no sabemos cómo los pudo saber, pues, porque eran cosas súper personales, pues, de él. Y evidentemente el que este vato haya sido afectado por todo este tema de la reencarnación, y que sus padres le hayan negado por tanto tiempo el hecho que era factible. Era evidente, güey. Sí. Y fíjate que en el caso también del aviador, también del piloto, también... Creo que el caso del piloto termina en que se le olvidó todo, ¿no? Al niño. O sea, de un día para otro también, pum. Olvidó, a los 7 años olvidan todo. De hecho, él solamente dice que de repente tiene pesadillas. En que, ajá, las pesadillas eran de que querían salir, que se sentía ahogándose porque él había fallecido. Lo que decidió, pues, este chico... Brian Hammond. Ajá, es centrarse en su vida y dejar todo atrás, hacer como que nunca hubiera pasado. Pero pues este documental lo hizo volver a acercarse por una última vez al tema. Incluso lo hacen encontrarse con las hijas de Sí. de Martin Martins. ¿Podemos poner una foto? Sí. Vamos a poner Un aquí una momento foto. muy emotivo, me imagino, güey. Sí. Obviamente, pues sí, es como duro para un niño que... La neta, pues sí es un niño, o sea... Sí, claro, Es güey. o sea, obviamente ya en el documental es un adolescente, Y pero... ahorita debe ser un adulto el vato ya. Sí, es un adulto, pero sí es... Te digo, sinceramente sí se notaba muchísimo que evidentemente no era una persona plenamente feliz, porque sí había como generado muchos traumas a raíz de, pues, de ser una persona, digamos, diferente ante la sociedad, porque no muchos se atreven a hablar de este tema y no muchos, pues, simplemente los aceptan por hablar de que les pasan estas cosas, güey. Yo ya había escuchado de ese caso, güey, pero no, fíjate que nunca me había, o sea, clavado tanto. Y qué chingón que trajiste toda la info maciza acá, güey. Fíjate que me acordé de una película, güey, no sé si la has visto, que va, por ejemplo, a sumar un poquito y nos va a ayudar a entender todo este rollo un poco de la reencarnación, que es Orígenes. ¿Lo has visto? Origins. No. Es una película que es muy difícil de encontrar, güey. No se encuentra en ninguna plataforma de streaming. Ajá, pero alguna vez en la televisión lo viste. La vi porque la Sofía la vio un día y me la recomendó y la vimos. Y resulta que la película va de un chico que es científico que está centrado en el estudio de los ojos, ¿no? Ok. Ocular. El vato tiene esta profesión, etcétera. No se encuentra con una chica que tiene unos ojos muy bonitos. Ok. Y él se enamora de sus ojos y etcétera, ¿no? Ujú. Tiene una relación muy bonita. Y de repente, la chica, güey, fallece. Así de un día para otro. No, en un accidente de un elevador. Ok. Entonces la chica fallece en un accidente de elevador. El vato, pues, decide seguir con su vida. Pasan los años. Y dentro de este estudio de los ojos, de repente se topa con un caso de un bebé que tiene el mismo registro ocular
que un señor que acaba de fallecer. Ok. Entonces le empiezan a hacer pruebas al bebé, igual como lo dijiste tú, de una serie de imágenes. Él seleccionaba ciertas imágenes y coincidían con los gustos Incluso del gran señor. parte de esos estudios los intentan disuadir, o sea, para que se equivoquen. Y muchas veces Exacto, acertan. Exacto, o sea, En el caso de este morro, sí, así pasó. la persona a la que le estaban haciendo los estudios mencionaba nombres, mencionaba cosas muy específicas o cosas muy azarosas a simple vista, pero se dan cuenta e investigan y todo coincide con la vida de este señor pasado, ¿te das cuenta? Entonces este científico cae en la realización de que, güey, yo tengo fotos de mi exnovia muerta. Ajá. Entonces como que la mete a este sistema en donde leen los ojos y da, fíjate qué tan exacto fue lo que dijiste ahorita y qué tan exacta es esta película. Da con un registro que coincide de alguien en la India. Entonces él va a la India y decide cómo encontrar a esta persona. Y se topa con una niña, güey. Ok. Con una niña de, no sé, 7, 8 años, que tiene los mismos ojos. Y él dice, oye, qué coincidencia, ¿no? Y empieza a hacer los estudios de nuevo. La niña como que no coincide con los gustos de la exnovia y como que el experimento no está funcionando. No es la misma persona. No es la misma persona, no está funcionando. Como que sí, como que no. ¿Sabes cómo? Y como que sus pruebas no fueron determinantes. Y el vato... voy a decir el final de la película, ¿no, güey? Porque pues ya se fue hace mucho la película, no mames. Pero al final del vato ya decide como desistir. Sí. Y quiere regresar a la niña a su casa y deciden tomar el elevador, güey. Ok. Y la niña entra en crisis y le da un ataque de pánico. Entra la fobia. Y entra la fobia al elevador. Y en eso, este vato entiende que, güey, o sea, sí es. ¿Sabes cómo? A pesar de todas las pruebas que hizo, fue como que esto fue determinante. Porque era imposible, pues, que de otra forma no fuera así. Y la menciono, o sea, digo, no es no la voy a usar de fuente, ¿no? De que no voy a usar una película Claro, pero como es como, fuente, o sea, pero está basada en algunas muchas cosas, veces las películas tienen, o sea, lo hemos hablado en otros capítulos, con otros fenómenos. Las películas tienen mucha realidad hoy en día porque los directores también son personas que estudian para estos temas. Claro, es una película muy bien construida, y que tiene una propuesta que hasta ahorita que ya llevamos 50 minutos de capítulo, coincide con cada una de las cosas que hemos mencionado, güey. Sí, totalmente, güey. Entonces, yo por eso digo, se las recomiendo si quieren entender un poquito más este fenómeno. Obviamente hay cosas que no se pueden entender del todo porque, digo, al final, ¿cómo puedes manipular la reencarnación? Tienes, por ejemplo, ese dato, güey. ¿Cómo puedes manipular la reencarnación? Ajá, ¿cómo puedo hacer yo para asegurar que alguien reencarne en... Oye, eso no sé si sea posible. Es muy interesante, güey, porque fíjate que dentro, ahorita mencionamos un poquito de las religiones, güey. Ajá. Y de que la reencarnación sí es un fenómeno que se viene viendo desde hace güey, mucho tiempo, güey. Empezando desde el hinduismo, güey, vamos al jainismo, Simplemente sijismo. lo vemos en el catolicismo con Cristo, güey. O sea, ahí te va, güey. O sea, de hecho... hace 2000 años, güey, o sea. De hecho, mira, o sea, con Cristo, no. Porque eso fue el renacimiento. Según yo, fue reencarnación. Según yo, reencarna en otro cuerpo. No, pues, Y la gente sabe que es él, pero no es él realmente. no, pues según él tengo entendido. Sale con los Sí, los pero no de es- estos. Lo identifican por eso, porque creo que le preguntan. No Ujú. sé, a ver, no soy Ahí un pongan en los conocedor. comentarios si Jesús reencarnó o renació, Ajá, ¿no? sí. Pero bueno, por ejemplo, en algunas corrientes religiosas, güey, no sé si has visto este famoso templo de las ratas, güey, en India. ¿Sí lo has visto? He escuchado de él, pero nunca. Es un templo nunca lo he visto. gigantesco, Vamos a güey. poner una foto aquí del Sí, templo de la sí, rata. pum, templo de las ratas. Ahí, Mike. En donde habitan un montón de ratas. Claro, Literal, claro. es un templo en pro a la rata. Y tú te quedas, güey, ¿qué pedo? Adoran a la rata. Es que ahí te va. O sea, el tema ahí es que según la línea de reencarnación del hinduismo, hay un eslabón muy cercano al humano que es el de la rata. Entonces ellos,
cuidan a las ratas porque creen que son sus parientes. ¿Entiendes? Ajá. O sea, y de misma manera pasa con la vaca, ¿no? O sea, por eso no comen vaca. Dentro de otras creencias que también diosifican a la vaca, pero la vaca es como un último eslabón dentro de esta cadena de reencarnación. ¿Qué es lo que te digo? O sea, yo tampoco sé cómo manipular la reencarnación. Sin embargo, el hinduismo ha deducido cierta cadena cronológica de que primero vas a hacerte una rata, luego vas a hacerte un perro y luego ta. Son como 100, ¿no, güey? Son un chorro y depende también de quién fuiste, qué hiciste. Hay unas que son como castigos. Y esto, güey. Según tengo entendido, llegas al nirvana, no al último. Sí. Es lo que he escuchado de la reencarnación. El nirvana es el estado pleno es el estado pleno de todo el rollo. Pero creo que no todos llegan. O sea, Ajá. que tienes que ser como, tienes que tener entrenamiento, pues ahora sí que como monje y así, para llegar al nirvana. O llegar a aspirar al nirvana, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate qué interesante, güey. Volviendo otra vez a Brian Weiss. Él hablaba acerca de que cada reencarnación era un aprendizaje nuevo, ¿no? De cada vida. Claro. Los hinduistas, güey, piensan esto desde hace más de 4000 años. Entonces podemos incluso deducir que Brian Weiss pudo haberse basado En un poco de la reencarnación budista. en el entendido de que, bueno, cada eslabón es un aprendizaje, bla, 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 en traducirlo a la vida humana simplemente. Claro. Pero bueno, ahorita mencionaste esto de que Jesús había reencarnado y así. Hay teorías, güey, que hablan de que en la Biblia que conocemos nosotros, güey, Ajá. había salmos de reencarnación. Ok. Pero que dentro de los tiempos de Constantinopla, güey, en el 553 después de Cristo, güey, el concilio de Nicea, este concilio de Nicea que ojito, güey, estos vatos supuestamente hicieron toda una purga de los cientos y cientos de salmos y de discípulos que supuestamente tenía Jesús. El concilio de Nicea erradica todo y lo condensa. Sí. ¿Para qué? Para perpetuar pues el poder, ¿no? De la misma iglesia, eran otros tiempos. Pero supuestamente el concilio de Nicea purgó a María Magdalena, Uh-huh. el Apocalipsis lo condensó otra vez, rollo de que Jesús haya tenido un hijo, el Santo Grial y todo esto. Y una de esas cosas también que supuestamente quitaron era la reencarnación. Uh-huh. Porque la reencarnación se le está asociada al imperio persa y todo este rollo que es ya lo que acabo de decir del hinduismo, el budismo y todo esto. Entonces ellos no querían nada que ver. Sin embargo, güey, se dice que sí, la Biblia tenía temas de reencarnación. Y si la Biblia incluso tenía temas de reencarnación, ¿por qué podemos dudar de que este fenómeno no se ha estado presentando, pues? Y de repente llegan esos científicos que mencionaste tú en la época contemporánea, que ya ponen experimentos y hacen tipificaciones acerca de este fenómeno. A lo mejor y sí puede que pase algo. No, sí, aparte creo que es, o sea, un fenómeno sumamente estudiado, o sea, Uh-huh. sí, Es el fenómeno más estudiado dentro de la parapsicología, güey. la gente creo que no dedicaría tanto tiempo de su vida si no creyera que esto es Uh-huh. totalmente factible, pues. Y hay otra cosa, güey, que se asocia mucho cuando se habla de reencarnación, que también, güey, no sé si desgraciadamente, pero se ha puesto también mucho de moda. Uh-huh. Que es esto de los registros akáshicos, güey. Ajá. ¿Sabes qué es ese pedo? No. Los registros O akáshicos, sea, güey. he escuchado el término, pero no, la neta no. Fíjate que yo también tenía entendido otra cosa. Y no tiene tanto que ver con la reencarnación. Pero la gente cree que sí, güey. Y por eso se me hizo oportuno venir a platicarte de este pedo, güey. Ok, vamos a desmitificar un poco las cosas. Vamos a hablar de las cosas como son. Así, ¿no? No, es cierto. Obviamente todo esto es libre de interpretación y así, ¿no? Pero ha habido mucho auge en estos años de este tipo de terapias. Ojo, terapias de lectura de registros akáshicos, güey. Ajá. Que supuestamente lo que te puede decir una persona que fue y se leyó estos registros, ellos aseguran que me están leyendo mis vidas pasadas. Supuestamente en base a técnicas, dependiendo, puede ser hipnosis, pueden ser incluso técnicas tan esotéricas como el tarot, güey, como cositas así, más el péndulo y todas estas cosas.
supuestamente con ese tipo de herramientas tú puedes llegar a regresiones directas sin la necesidad de llegar a un estado de conciencia alterado, Ok. ¿no? Ajá. Sin embargo, güey, no es del todo eso. Sí. Este rollo de los registros akáshicos, güey, vienen de una religión que se llama teosofía, güey. De la filosofía, antroposofía se llama este pedo, Ujú. ¿no? Y que Que es corresponde... teología con filosofía, me imagino, algo así. Pues sí, ¿no? Etimológicamente eso debería de ser, Ajá. ¿no, güey? Pero el registro akáchico, güey, hace más bien una referencia a que akáchico, güey, que viene del hindú y así, del sánscrito, güey, akasha, que significa éter o espacio o Ajá. cielo. ¿Qué quiere decir esto, güey? Lo que propone esta teoría es que en el mundo, güey, existe como una red de información acumulada, güey. Sí. ¿Sabes? Si has escuchado este rollo. Ujú. Es esta como la memoria del mundo. Sí, sí, sí. Todo lo que ves, todo lo que está aquí existiendo. Lo que se le llama la conciencia universal también. Ajá, ese es el akasha, güey. Ok. Ese es el akasha, güey. Que es donde se almacena toda la info. Entonces, lo que hacen estos registros akáshicos, güey, es darte una entrada a esos conocimientos, güey. Ujú. ¿Sabes cómo? Han habido casos en donde, por ejemplo, hay gente involuntariamente entra a estos registros. No sé si te has topado o si has leído esto de que hay gente que se pega en la cabeza y de repente saben hablar chino mandarín, güey. Ajá, sí, sí, sí. Hay gente que asocia este fenómeno a la reencarnación directamente. Ajá. Claro. ¿Por qué? Porque muchos de los registros, güey, los resultados que te arrojan suelen ser mucho de que es que veo la zona nórdica, veo celtas y veo esto. Traen güey. recuerdos, pues, de... Pero no son recuerdos tuyos, ¿me explico? Sí, claro, son de tus vidas pasadas, supuestamente. Tampoco, son Ok, recuerdos. Recuerdos de alguien, de algún lugar del mundo. He ahí el tema. La gente llega a asociar que es de sus vidas pasadas y que es de su pasado y la chingada, pero no es así, güey. O sea, Es no de la conciencia universal. es de la conciencia universal. Y hay gente que se clava. O sea, hay gente que de verdad cree. Por ejemplo, si tienen... una vez escuché un caso de una chica que se hizo los registros y que ella supuestamente... Porque luego mezclan todo, ¿no? O sea, mezclan estas teorías también de que existen las almas gemelas, Ujú. las almas hermanas, las almas amigas, etcétera. Todas estas divisiones de almas, que igual luego podemos hablarlo en unas pseudociencias parte 2. Ajá, Pero sí, sí, sí. lo llegan a combinar todo. Y en este caso, esta chica me estaba contando que dentro de su registro akáchico, güey, a ella le salía que en su vida pasada había encontrado el amor. El amor de alguien y que había sentido un dolor. Ujú. Y que había mucha distancia y la chingada. Ok. El problema, güey, es que ella empezó a tomarse eso demasiado personal y sus relaciones de pareja se dictaban en base a lo que había Eso. visto en su registro akáchico, güey. Y ahí es donde está el problema, güey. Sí. O sea, Cuando dictaminas tus decisiones por... Sí. Ahí sí, como lo hablábamos, el peligro de la seducción. Por eso se llama así el capítulo, no sé si lo notaron, Eh. si lo escucharon. Pero realmente va de eso, o sea, de que el peligro de la seducción es básicamente eso, que rijas tu vida a Ujú. través de una creencia que es supuestamente científica y comprobable cuando no lo que es. no lo es. No es falsa, no digamos, no No. decimos que es falsa, simplemente que no es comprobable y es todo, pues. No es una forma de De justificar algo. de pues. vivir, güey, sí, porque después tú llegas a tomar decisiones para que se ajusten a lo que te dijeron, güey. Y ese es el problema. Te digo, incluso la persona esta que le hizo la lectura le mencionó las vidas pasadas. Estamos hablando de que la misma terapeuta o maestra o guía que le hizo este registro igual y no estaba tan bien informada, güey. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate el peligro que puede haber aquí, güey, ¿no? Yo tengo una anécdota de algo no relacionado a eso directamente, pero me Ajá. estoy acordando. Y digo, antes de que se me vaya. porque, Sí, dale, güey. Hace algún tiempo me contaron algo que le había pasado a una persona que conozco. Ujú. Que igual lo voy a mantener anónimo porque no pedí permiso para X, ajá. Ajá. Aparte ni lo van a conocer, güey. Sí. Pero bueno, esta chica me contó que cuando ella estaba pequeña, en mucho tiempo
Esto es algo que le contaba a su mamá. Ujú. Mucho tiempo, digamos cuando tenía entre 4 y 5 años, le decía a su mamá que ella no iba a ser su hija. Acá. Dice, es que a mí me mandaron para cuidarte a ti. Y imagínate una niña diciendo eso, güey. Porque ese tipo de cosas son las que dicen los niños reencarnados. O sea, ese tipo de... o sea, hablan como cosas muy de adulto y muy... Así, pues, muy raras. Ajá. Y de que, ay, pero que, ¿por qué estás diciendo eso? No, que yo iba a ser hija de mi tía fulanita, Ajá. que era hermana de su mamá. Pero como tú estabas sola, me dijeron que mejor viniera contigo. Y supuestamente en ese tiempo, o sea, cuando hace cuenta que había una diferencia de edad con un primo que tenía ella de muy poco tiempo. Y muy al principio le habían dicho, o sea, todo el tiempo pensaron que iba a ser niña la que iba a tener Al varón, al que tuvo varón. ajá, al que tuvo varón. Pero fue así hasta el final que les dijeron, oigan, nos equivocamos todo el tiempo. Va a ser un varón. Y coincidió con lo y, que... y coincide Ujú. con que en ese lapso de tiempo su mamá se embaraza. No mames, güey. Y le empieza a decir un montón de cosas. Ahorita no recuerdo muy bien los datos, pero Ujú. le empieza a decir de que sí, es que tú estabas sola de que en este lugar. Y a mí un señor me dijo que yo iba a ser tu hija y que me fuera contigo, pero en realidad yo iba a nacer, o sea, yo sabía que ella iba a ser mi mamá. Yo ya la conocía, a mi tía. Una niña que está diciendo eso. No mames. Y la mamá, ¿dónde es, la güey? mamá de ella, o sea, recientemente también lo cuenta, pues, o sea, puede hablar del tema, pues. Que es algo que no tocamos, güey. O sea, el libro de Muchas Vidas, Muchos Maestros, también propone la idea de que existen estos seres o estas conciencias, güey, que fungen como maestros o como guías espirituales. Que también, en los registros akáshicos, también se habla de que tú llegas... O sea, la lectura se basa, güey, en hacerte preguntas que no se tratan que no tratan de encontrar respuestas monosilábicas. O sea, tú tienes que preguntar cosas como ¿por qué, güey? ¿Dónde? No tienes que preguntar cosas tan de sí o no. Claro. ¿Por qué? Porque tú vas en busca de respuestas. Sin embargo, no puedes hacer la pregunta de cuándo. Ujú. Porque el tiempo no está escrito, supuestamente. Sí, de hecho, Pero lo que intenta hacer el guía contigo, güey, es que lleguen a conectar con estos maestros. sí, ¿no? claro. Y obviamente lo que dices tú de este conocido, a lo mejor y fue una plática con un maestro, porque Brian Weiss en su libro también habla con maestros, güey. Sí. Y son muy enigmáticos y ellos saben qué onda y saben qué decirte y qué no decirte, pues. Entonces, está muy interesante. Y también proponen, y lo hemos visto, digo, la gente que nos está escuchando a lo mejor pueda recordar ese tipo de ejemplos, pero hay veces que los roles de la familia se suelen voltear. Cuando hay muchos problemas familiares, hay veces que los hijos tienen que tomar el rol del padre, güey. Claro. Y es porque a lo mejor en esta vida a ti te tocó ser maestro de tu mamá, güey. ¿Sabes? Ujú. O de tu papá. Sí. Que suele pasar también, güey. Sí, es algo que también puede pasar. Incluso simplemente muchas veces los roles familiares cambian ya así solos. Pues, o sea, Exacto. no necesariamente tienes que ser el padre para ser un guía muchas veces. No, ajá, güey. Eso es importante también. No porque No por tener, como digamos, una posición superior. Ajá. Hablando en una estructura familiar, Sí. no puedes ser un guía. Muy probablemente lo seas. Muy probablemente seas guía de tu mamá o de tu papá o de tu hermana, de tu hermano, no sé. Pero sí depende mucho como de eso, sí, de que seas un alma guía para llegar a... Sí. Y eso no lo habla solo Brian Weiss, eso lo hablan muchísimos autores, el tema de las almas guía. De todas estas... incluso cuando se habla que incluso trascendiendo de lo que le llamamos los ángeles, son estas almas que ya Sí. trascendieron. O sea, tú, digamos que eres esta persona que es un guía, que es un alma guía, y en algún punto vas a trascender de la reencarnación porque ya aprendiste todas las lecciones. En ese punto,
tú te conviertes en un supuesto ángel, Un por así maestro, ¿no? También. Claro. Sí, Pero lo que le decimos popularmente como un ángel. Sí, claro, que también puede funcionar como mensajero, como todo esto. Claro que estos son creencias, ¿no? Porque al final de cuentas también hay creencias de que pues los ángeles son otro tipo de seres, ¿no? Y Alienígenas. alienígenas, o que literalmente que es un tipo de ser, un ángel, o sea, que es un tipo de entidad, pues sí, divina, que, o sea, lo que habla del catolicismo. Sí. O sea, hay diversos tipos de creencias, pero una muy fuerte que predomina es que los ángeles son almas guía. Que eso es importante lo que dijiste, güey, porque no lo tocamos tampoco tanto, güey. Fíjate qué interesante está este tema, que tiene mucha carnita, güey. Sí, man. Porque fíjate, ¿cómo te vuelves un maestro? ¿Cómo te vuelves una alma guía? Supuestamente lo que proponen en este libro de Muchas vidas, muchos maestros, es que tú vienes a esta vida a aprender, ¿no? Que es algo que como que todo mundo ya tenemos normalizado y aceptado en la sociedad. Sin embargo, la profundidad de decir eso es que tú vienes a aprender lo que no aprendiste en tu vida pasada. Entonces, supuestamente, tú cuando llegas a la vida, güey, se te ofrece a ti una vida que es justamente lo que necesitas para avanzar en este caminito de la trascendencia y del llegar a ser un maestro. Cuando tú falleces, tú llegas a este lugar en donde están los maestros y te dicen, oye, pues la neta, o sea, tú eras muy, muy avaricioso, ¿no? Eres muy avaricioso y no aprendiste nada. Te va a tocar vivir otra vez en la una pobreza. vida así. O no sé, pero, o sea... O con la enfermedad, o con... O lo que sea. Algo. Y Pero siempre te va a poner una prueba, pues. y Una prueba que no supuestamente, superaste. tú cuando llegas a ese lugar, en ese momento, tú no eres esa alma libre, sino que eres... Ya tienes todos los recuerdos de todas tus vidas, güey. Y cuando regresas aquí al planeta, se te vuelve a borrar el tape. Y tienes que volver a empezar. Y de eso se trata, supuestamente, la reencarnación, güey. Que propone Brian Weiss, claro. O sea, Sí. Me estaba acordando que ahorita que estabas contando de este tipo de fenómenos que se dan, me llama mucho la atención ese tema. Ajá. De personas que se golpean la cabeza y que tienen como habilidades que nunca habían Sí, tenido. que se van desbloqueando, ¿no? Por ahí vi un caso, y de hecho lo guardé por acá, Ajá. que es de Virginia Tinch, que se le hicieron como varias sesiones de hipnosis. Y la chica afirmó ser una mujer que vivió hace más de 100 años atrás. A la madre. Ella consiguió hablar un perfecto acento irlandés a la vez que daba detalles de su vida pasada. Afirmaba llamarse Brittany Murphy, residente de Cork y casada con Sean Brian Joseph McCarthy. McCarthy. Sí. Ok, güey. Esta historia pertenece a mediados del siglo XX, la cual levantó una gran expectación y consiguió que la gente comenzara a interesarse por el tema de la reencarnación. O sea, fue uno de los temas más populares que se han dado. Ujú. Pero me llamó mucho la atención que la morra, o sea, de así, pues hablaba inglés normal y de repente dijo, soy irlandesa, y empezó a hablar irlandés perfecto. A la madre, güey. Eso está bien loco. Está Sí, loquísimo. pues es este rollo de los registros acáchicos, güey. Ujú. Y hay otro concepto que no lo tengo tan bien estudiado, pues, pero... Porque todavía como que siento que es muy nuevo. Pero ahorita que hablamos de que el tiempo no es lineal y que tú puedes tener reencarnaciones de muchos saltos de tiempo y así, existe este concepto que son las progresiones. Ah, sí, me habías platicado. Que reencarnas recuérdame tú. porque sí me habías dicho, pero Simón. no recuerdo muy bien de qué van O las sea, tú flores. reencarnas en una vida del futuro, güey. Ok. O sea, Ah, pues lo que propone Brian Weiss es que el tiempo no es lineal. sí. Que estamos constantemente viviendo en realidades simultáneas. O sea, Exacto. que tú estás viviendo una vida y otra vida y otra vida Sí. como empalmadas, como una teoría de cuerdas o algo así acá. Entonces, imagínate qué tan confuso va a ser para nuestras almas, güey, que tengamos que aprender cosas del pasado y del futuro, pues porque me imagino que muchas cosas del futuro aún pues no están pactadas. Imagínate que un güey del 1800 reencarne en un güey del 2000, güey. O sea, Ajá. imagínate el choque de creencias, de cultura, no sé, es muy interesante, güey, esa cura, güey, la Sí. neta. Aquí tengo otro vato bien interesante que no está tan confirmado. Como el de ahorita. O sea, como los otros que he mencionado. Es Ajá. como simplemente uno que
él dice, y no se ha estudiado al 100%, pero sí, pues es algo ahí que está como el dato y es famoso. Se llama Bahadur Bomhan. Él es la reencarnación de Buda, supuestamente. Ahorita Una hablamos... de las tantas, ¿eh? Ahorita hablamos de ese tema, ¿no? De que en el budismo existen muchas reencarnaciones. Sí. Este chico de 18 años asombra por mostrar las cualidades atribuidas por Buda. Un día decidió sentarse a meditar en un hueco de un árbol. Por muy increíble y surrealista que pareciera, permaneció un total de 10 meses sin moverse en absoluto. No comía, no bebía y no se movía. Como Buda, güey. Como Buda. De 200 años estuvo ahí. Y por eso este caso se hizo muy popular. O sea, no está, como te digo, no está tan estudiado como los otros, de que hay un método científico detrás, pero hay como estas pruebas que dices, órale, güey. O sea, a lo mejor y no eres Buda, pero tal vez sí eres... Estás cabrón, güey. Eres acá una reencarnación de un monje Shaolin, no sé. Pues es que, por ejemplo, la idea del Dalai Lama también es de reencarnación. Muere un Dalai Lama, güey, y buscan al sucesor que no es de línea directa de sangre, güey. De hecho, en la India también hay es que en la India es donde más hay registros de reencarnación. Y coincide, güey, porque la religión del hinduismo propone todo este rollo, güey. Y de repente ves a niñas que un día llegan unos sacerdotes y le dicen, eres la reencarnación de tal diosa, güey. Y coincide, como literalmente como la leyenda de Aang, güey. Ajá, sí, sí. O sea, sí. literalmente, güey. Es muy impresionante. O como lo hemos visto en un montón de animes y ese tipo de cosas. Incluso también el tema de los egipcios también se veía muchísimo. Sí, la reencarnación de los mismos faraones en otros faraones. Ándale. Etcétera. O sea, eso se veía mucho. Bueno, se decía, ¿no? Sí. Ve tú a saber si era cierto. Pues eso es otra cosa. Hay muchos intereses de por medio. Sí. Ese es un tema. Es una manipulación ahí también, pues. Sí. Pero, ¿qué tal, Manu, si para cerrar el tema, güey, me dices si crees en la reencarnación, güey? Ok. Yo creo que sí. Sí creo. Mentiras, hombre. No, sí creo, pero creo que no todos pueden hacerlo. Creo que no todos van a lograr. ¿Tú crees que depende de algo? ¿O es literal la sabrosidad? Creo que sí depende de algo, pero no lo entendemos. Y es muy difícil que lo entendamos. Ok, güey, está interesante. O sea, yo te quería hacer otra pregunta, güey. A ver, güey. ¿A ti te gustaría reencarnar? Pues es que es difícil la respuesta porque igual no vas a recordarlo, güey. Pero es como si me dijeras, ¿te gustaría morirte? Digamos a nivel consciente ahorita, ¿te gustaría reencarnar? O sea, saber que vas a trascender otra vida de otro tipo. ¿En un humano? Claro. Es que siento que la pregunta... Obviamente es aleatorio, o sea, no sabes dónde vas a terminar, pues. Siento que... O sea, siento que es muy tentador decir que sí, ¿sabes? Ajá. Porque tú te imaginas como esta nueva oportunidad para hacer las cosas bien, etcétera. Sin embargo, no creo que sea así de sencillo, ¿no? O sea... Ok, planteémoslo de una manera más sencilla. Si... Digamos que... Si tienes el recuerdo, pero no tienes el mismo contexto. Tienes un contexto más Claro. desventajoso, vaya. Pues... Es que mira, si no reencarno, ¿qué, güey? Te mueres. Ajá, o sea... Pues obviamente ahorita te voy a decir, quiero seguir vivo, güey, ¿sabes? Ok, no, pues puede ser también la opción... que te gustaría a lo mejor trascender, ¿no? O sea, morir, pero mira, pongámoslo así, hay dos opciones: trasciendes a una vida metafísica donde estás en un universo. Super eso. Ok. Sí, super eso. O sigues en la Tierra. Es que a mucha gente le gusta la Tierra. Puede que en los comentarios que nos contesten si les gustaría trascender o tener otra oportunidad. De en la hecho, Tierra. para cerrar podemos dejarle esa pregunta a la gente. Respondan aquí abajo o en el chat los que están en el estreno, Ajá. extremo. en el estreno. Emisiones al extremo. Sí. ¿Les gustaría reencarnar o les gustaría trascender? Contesten aquí Fíjate abajo. que, o sea, yo sé que no me preguntaste, güey, pero el que pregunta quiere ser preguntado. Claro, ¿verdad? claro. El otro día vi, güey, este rollo y shout out a Leyendas Legendarias. Ojalá algún día lleguemos a hablar con el Badía, con el Lolo o con el Borre. Que vemos. Pero en su capítulo de reencarnación, Badía propone algo... Tienen uno de eso, ¿no? Sí, muy bueno, O sea, pero él propone algo que me llamó mucho la atención. Uh-huh. Que va desde el desprendimiento del ego, güey. O sea, el creer en la reencarnación no es creer
en todo esto que nos propone Ryan Weiss, de la meta de la trascendencia, de la meta de los maestros y bla, bla, bla. No, él lo que propone, güey, es que somos, o sea, somos átomos, ¿no? Somos energía, somos átomos en movimiento y todo esto. Entonces, al momento de nosotros fallecer, güey, lo que compone nuestra conciencia, que la conciencia como tal, güey, hay que verlo de esta manera. El cuerpo, nuestro contexto, nuestra sociedad, el mundo, son simplemente construcciones de un universo gigantesco, güey. O sea, nada de esto importa. ¿Sabes cómo? ¿Por qué? Porque somos parte de algo gigantesco, güey. Y nuestra conciencia es parte también de esa madre. Entonces, lo que propone Badía, güey, es que ¿qué tal si cuando morimos, güey, dejamos el cuerpo y esta energía o estos átomos que componen la conciencia se desprenden y puede que caigan en otras cosas? Puede que yo reencarne en un niño de la India, o puede que reencarne en una piedra en Marte, o puede que reencarne en un cometa en Andrómeda o sea, como que es así de volátil. Porque él dice, hay que dejar de desear tanto la trascendencia, hay que dejar de creer tanto que somos tan importantes para el mundo y para el universo como para como para seguir perpetuando nuestras memorias, ¿no? Es como que no, güey, tú te mueres y se acabó. ¿Sí? Se acabó. Sin embargo, lo que a ti te está dando vida en este momento, esa electricidad, puede que caiga en otras cosas, sí, en otro ser vivo, pero no es la conciencia como tal, sino son simplemente electricidad que van y le dan vida a otro ser. Pero no quiere decir que ese ser va a tener tus memorias, va a tener tu conciencia, va a tener todo esto, tus gustos y así, sino que se recicla porque la como materia la materia universal, pues. La materia no se crea ni se destruye, pues. Entonces, a mí se me hizo muy interesante, no sé qué piensen, pero como tal, la idea romántica de la reencarnación me encanta, güey. Me encanta, sí, como punta de lanza. Es que otra cosa también podría ser que la reencarnación literalmente sea lo que hablamos ahorita de la conciencia universal, o sea, que simplemente exacto, sean como que ¡pum!, ciertas personas son más receptivas al tipo de conocimiento, claro, universal y pueden retener la información de un individuo que vivió en la Tierra en algún momento. Claro, claro. Eso podría ser una opción también, o sea, pero... Y es que hay algo que se nos olvida, güey, porque cuando de repente vemos a alguien que nos dice que ve auras, que ve espíritus, que puede leer cartas, que puede bajar la información y leerla, nos parece como, bueno, igual es un poquito el ego, ¿no? De que, ay, la madre, esta morra o este vato se cree muy superior. Pero no hay que olvidar que hay gente que nace con el oído absoluto, güey. Sí. O sea, hay gente que nace sabiendo qué nota del piano, sin ver y la chingada, nomás con escuchar saben qué nota es. Y otro día estaba viendo un video de Jaime Altozano y explicando un poquito el tema del oído absoluto, que es como, güey, es que para esas personas es tan claro y tan obvio que les preguntes qué nota estoy tocando, como para nosotros es muy claro y absoluto, güey. Si yo te enseño un color y te digo qué color es, güey, pues claro, es rojo, güey, porque sí, tenemos vista absoluta. Entonces, a lo mejor, y hay otros espectros de luz que puede que otras personas sí vean, güey. No, eso es definitivo. Entonces, es definitivo eso. Si se traduce a eso, a lo mejor la reencarnación va por ahí también. Puede que haya personas que vibren tanto, que tengan tanta energía que igual y su conciencia se tiene que ir diluyendo en otros seres, como para llegar a disiparse o llegar a transformarse en otra cosa. No sé, pues. Sí. Pero yo te digo, eso es lo que yo creo desde mi punto de vista, ahora sí que, pues, científico, la chingada. Pero te repito, güey, la idea romántica que propone Ryan Weiss de que tú atractivo. Vienes a aprender, también la agarro, güey. Porque, güey, está chingón. O sea, porque de repente tú puedes conocer a alguien y decir, me cae bien mal esta persona. Pero tú dices, güey, pero es que por algo está aquí esa persona. Tengo que aprender a aceptar este tipo de personas. Y tú funges ese rol. Entonces, está chido también ese punto de vista. Por eso yo agarro las dos, güey, ¿sabes? Sí. Tú, por ejemplo, ¿tú crees en lo que dice Ryan Weiss? Creo o sea, como en la meta
básicamente moral que tiene. O sea, como... Exacto. Es muy moralista su Sí, cura. y sí, es sumamente espiritual, la neta. O sea, creo que por eso mucha gente conecta con él. Lo que pasa es que yo no me considero una persona tan espiritual como él. Y a lo mejor por eso no encajo tanto con ese tipo de pensamiento. Pero estoy de acuerdo que exista, güey. O sea, se me hace como que es una buena manera de interpretar la vida. Porque al final de cuentas, ¿quién tiene la razón, pues? O sea, No, pues es que no podemos saberlo, güey. no podemos, güey. Yo por eso no... Y pues si este vato ha tenido esas experiencias y las ha podido registrar y así, pues ¿quién le va a decir que es mentira, güey? O sea, Pues sí, güey. Ajá. es como que pues yo no he registrado nada, güey. O sea, yo no te puedo registrar la mentira de lo que estás diciendo. Pues no, güey. O sea, no, pues. No, pues por sí. eso lo que dice el otro doctor, Jim Tucker, que la neta se me hace súper acertado, güey. El hecho de pensar, es más comprobable que existe algo después de la vida que a que no existe, güey. Eso está interesante ¿Por también. qué, güey? Porque hay más estudios de eso, güey. Hay más estudios de que existe algo. Ujú. Hay estudios de que no existe nada. O sea, ¿cómo vas a estudiar que no existe nada? Pues si te matas, pues te mataste y ya no vas a saber, pues. Pues, ajá, porque el hecho de tener esa teoría se traduce a falta de estudio, Claro, ¿sabes? claro, O sea, claro, totalmente. No, es como... pero, güey, sí. hace mucho que no teníamos un capítulo tan lleno de opinión, ¿eh? Me gusta, lo extraño esos capítulos, Sí, güey. pues ojalá Son que les haya chingones. gustado también por acá. Y qué bueno que, pues ya, estamos terminando este capítulo. Qué bueno que nos escucharon por acá. Otro Muchísimas viernesito, gracias, o otro sabadito, quién sabe. O cualquier día de la semana nos pueden escuchar. No olviden suscribirse a este canal de YouTube. No olviden suscribirse en Spotify si nos escucharon por allá. Síganos en todas las redes como Emisiones Podcast. No olviden seguirnos en nuestro grupo de Facebook también, por favor, como Emisiones Podcast. Si nos buscan y ahí entran al grupo, ahí pueden compartir sus historias, pueden cotorrear con nosotros. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y Minor, antes de irnos, güey, hay que recordar a la gente que ya viene el capítulo 100. Muy cierto. Y ya viene el capítulo 100 y tenemos cositas preparadas muy Sí. especiales. Ese capítulo va a ser un capítulo diferente a lo que han visto. Sí. Pero definitivamente sabemos que les va a encantar porque es una combinación de todas las cosas que les gustan. Ajá, y sobre todo que vamos a involucrar mucho a la gente. Ajá, claro. No vamos a dar spoilers, todavía falta. Todavía falta un poquito. Pero váyanse preparándose. Sí, ya estamos en el 91, faltan 9 capítulos para llegar. Que empiece Así la que cuenta regresiva, güey. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Bye.